Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien de salud y que me escuchen bien, ¿verdad? Claro y fuerte. Buenas tardes, ingeniero. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Ok, muy bien. Buenas tardes, ingeniero. ¿Todo bien? Ok, muchas bien. Listos, entonces. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Lo que hemos venido desarrollando durante el curso, algunos conceptos básicos que ya le hemos manejado, vamos avanzando poco a poco, pero creo de que esos conceptos pues los vamos a ir definiendo en relación a los requerimientos que nosotros necesitamos para nuestro curso. ¿Verdad? Ya definimos carga eléctrica, que es la propiedad intrínseca de la materia encargada de los fenómenos eléctricos, y que nosotros usamos ese concepto, ¿verdad? En la vida cotidiana. Voy a cargar el teléfono, o mi batería de mi auto se descargó, o mi teléfono se descargó. Entonces hay que cargarlo. Y hay que cargar la batería de tu auto, mandarla a cargar, o ya la batería del auto ya no guarda la carga, significa que la batería ya se dañó. No hay una fuente generadora perpetua. En este caso, pues se dañó. Sabemos que la batería, pues, está compuesta por la parte química, está convirtiendo la energía química en energía eléctrica. Entonces, lo mismo la batería de nuestros teléfonos. Hay una batería de litio, diferentes, ¿verdad? Tipos de baterías, pues también están convirtiendo la energía química en energía eléctrica. Definimos entonces también la parte de la carga, que es la encargada de los fenómenos eléctricos y es la propiedad intrínseca de la materia. La carga se mide en Coulomb y que la carga de un electrón anda en orden de 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. La carga del protón y la carga del electrón tienen el mismo valor, la única diferencia es su signo. La del protón, lógico, es positivo y la del electrón es negativa. Definimos la carga. Después, dentro de la carga, vimos la parte molecular de algunos materiales que son buenos conductores, y los buenos conductores, la carga no está muy ligada al núcleo. O sea que son fáciles de desprender justamente el electrón. O sea que tiene la capacidad para atraer otro electrón a otro átomo. Esos son los buenos conductores. Y dentro de los mejores conductores, bueno, dentro de los buenos conductores de los metales, hablamos que el mejor conductor es la plata, ¿verdad? Hablamos de la plata, en segundo lugar el cobre, en tercer lugar es el oro, en cuarto el aluminio. En ese orden se catalogó prácticamente los conductores. Los conductores significa entonces que la resistividad interna de ellos debe ser pequeña en relación a otros materiales que no son conductores. Los materiales que no son conductores los utilizamos como aislantes, ¿verdad? Esos son los malos conductores. Los malos conductores significa que los electrones están muy ligados al núcleo. Es difícil arrancarlo. Esos son los malos conductores, que son la porcelana, la mica, lo que utilizamos como aislantes. Esos son los malos conductores. Pero también dentro de los buenos conductores y los malos conductores está justamente unos materiales que están a la mitad, que ni son muy buenos ni muy malos conductores, son los semiconductores. Entonces, cuando tú escuchas la palabra semiconductor, están a la mitad, son los materiales, por lo general, dentro de la tabla, el silicio y el germanio. El silicio y el germanio son materiales semiconductores, ni muy buenos ni muy malos, y estos materiales semiconductores se utilizan para los dispositivos electrónicos, los diodos, los transistores. Si has escuchado algo de ello, entonces son los que están justamente a la mitad, ni muy buenos ni muy malos. Son dopados, se le agregan impureza y me generan otros tipos de materiales que lo utilizan en la parte de la electrónica. Muy bien. Después, dentro de eso, nosotros definimos la carga, definimos circuito eléctrico. Y un circuito eléctrico tiene que ser la interconexión de dos o más elementos, un elemento que me genere energía y otro elemento que absorba energía. ¿Te acuerdas, verdad? Esa es la interconexión y debe ser un circuito. Y hablamos de que un circuito es una red, ¿sí? Pero una red no es un circuito. No, podemos decirlo que no es conmutativo, para que tú me lo entiendas. Un circuito es una red, pero una red no es un circuito, porque las redes pueden ser abiertas. Cuando miran topologías de redes, hay una red puede ser abierta.
Entonces, no es un circuito. Si la red es abierta, no es un circuito, pero si la red es cerrada, sí es un circuito. Pero cuando yo digo circuito, inmediatamente digo que es cerrado. Entonces, un circuito es una red, pero una red no es un circuito. Muy bien, definimos entonces ya la palabra circuito, que es la interconexión de dos o más elementos. Después definimos dentro del circuito, tenemos una fuente y tenemos algo que me absorba energía y que la fuente generadora también está relacionado con un voltaje y el voltaje está relacionado con un campo eléctrico. Entonces significa que si hay un voltaje, hay un campo eléctrico, y si hay un campo eléctrico puede haber fuerza eléctrica, y si hay fuerza eléctrica hay movimiento de carga, y si hay movimiento de carga existe corriente eléctrica. O sea que para que exista la corriente eléctrica debe haber movimiento de carga. Si no hay movimiento de carga, aunque tu dispositivo esté cargado, no está cerrado el circuito, no se va a generar ese campo eléctrico de fuerza eléctrica, entonces no hay movimiento de carga. Por ende, no hay corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperios, en honor a amper, puede ser miliamperios. Tenemos que conocer los prefijos, mili, 10 a la menos 3, kilo, 10 a la 3, mega. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta los prefijos. Muy importante en nuestra clase los prefijos. Y ustedes como ingenieros tenemos que manejar la parte de los prefijos. Cuando te diga micro, 10 a la menos 6. Cuando te diga nano, 10 a la menos 9. ¿Sí? Tú dices, yo tengo en este caso yo tengo una memoria de 1 tera. Tera, 10 a la 12. Giga, 10 a la 9. Entonces, así más o menos tienes que manejar algunos prefijos, porque en la parte de nuestro curso, pues van a ser importantes. La resistencia, visualizamos también la resistencia, ¿verdad? Y la resistencia es su oposición al flujo de electrones, y que la resistencia va directamente ligada a la resistividad del material, directamente ligada a la longitud. Entre mayor longitud el conductor, entre mayor longitud tenga el conductor, mayor resistencia, e inversamente proporcional al área transversal, Si el área es muy pequeña, presenta mayor resistencia. Si el área es más grande, presenta menor resistencia. Y la resistencia se mide en ohmios, en honor a ohm, y que lo representamos con la letra omega, ohmios. Y la resistencia la colocamos como digamos, en este caso, lo representamos de una forma que aquí lo hicimos, ¿verdad? Estoy repasando con ustedes. Recuerden que ya lo hemos hecho y lo representamos de esta forma, la resistencia. Y sus unidades son los ohmios. Siempre repaso con ustedes. Muy bien, entonces ya definimos la parte de la resistencia. Después, dentro de la resistencia, pues encontramos, definimos voltaje, y que el voltaje prácticamente es el trabajo necesario. El voltaje es el trabajo necesario para mover una carga de un punto A a un punto B. Y así hicimos la analogía del voltaje, es como la bomba, ¿verdad? La bomba, en este caso, de un tanque elevado, o la bomba que tenga, en este caso también podríamos relacionarlo con una fuente. Bueno, se viene la tormenta, no sé si me van a escuchar, pero el sí creo que... Muy bien, entonces es el voltaje. Voltaje es el trabajo necesario para mover una carga de un punto A a un punto B y hacer la recirculación. Entonces ese es el voltaje. Ahora, los electrones se mueven, sí, pero la velocidad de los electrones no es una velocidad que es velocidad de la luz. La velocidad de la luz anda en orden de 3 por 10 a la 8. No, los electrones no se mueven a la velocidad de la luz. Los electrones se mueven a una velocidad muy pequeña, 3 por 10 a la menos 6, una velocidad muy pequeña. Lo único que es como una cadena, una onda. El electrón que está cerca del filamento es el que enciende el foco, ¿verdad? Como una onda expansiva. Entonces hay que tener en cuenta que ese movimiento que me lo hace es por medio del campo eléctrico. Sí, podemos decir entonces que el campo eléctrico sí se mueve a la velocidad de la luz, y que ese campo eléctrico, una vez que se relaciona con una carga, me la mueve. Entonces ahí sí, pero es un movimiento muy pequeño. Muy bien. Bueno, se nos viene la tormenta, ¿verdad? Vamos a ver si podemos dar la clase. Entonces definimos que ese voltaje, ojalá de que por lo menos sea solo. El voltaje es el trabajo necesario para mover una carga del punto A a un punto B.
Bueno, listo. Definimos el voltaje. Después definimos voltaje, definimos circuito, definimos resistencia, venimos y relacionamos la potencia. Y al momento de relacionar potencia es la razón de cambio de la energía con respecto al tiempo. Esa es potencia. La potencia se mide en watts, energía sobre tiempo, joules sobre segundo. Y encontramos que la relación, el concepto más general de potencia, nosotros tenemos que es igual a trabajo sobre tiempo. Pero lo definimos en relación para nuestro interés, en relación para nuestro circuito, en relación, entonces hicimos una pequeña conversión y adjuntamos la carga en ambos lados, se mantenía la unidad. No altero la ecuación, pero después hicimos la distribución y visualizamos que potencia es igual, sí, podemos visualizarlo como el trabajo sobre carga multiplicada por la carga con respecto al tiempo, pero el trabajo sobre la carga es el voltaje y la carga sobre tiempo es la corriente eléctrica. Entonces, para nuestro interés en circuitos eléctricos, en la parte, en sistemas eléctricos, instalaciones eléctricas, potencia para nosotros es voltaje por amperaje y sus unidades son los watts. Son los watts. Lo mismo, utilizando la famosa ley de Ohm, llegamos a una conclusión que voltaje igual a resistencia por corriente y la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, un simple despeje. Lo volvimos a utilizar en la expresión matemática de potencia para instalaciones eléctricas y en vez de voltaje colocamos resistencia por corriente. Resistencia por corriente nos queda la corriente al cuadrado por la resistencia y sigue siendo potencia. La potencia se mide en watts. Lo mismo, hicimos un simple despeje. No sé si me van a escuchar, no sé, que la lluvia. ¿Me escuchan? Si no me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Verdad de que no? Bueno, sí, se le escucha un poco bajo, no le escucho muy bien. Ya. Muy bien, entonces creo de que nos vamos a conectar, ahorita son las 5, nos vamos a conectar a las 6 para ver si pasa la lluvia, para por lo menos tener esas 2 horas, si no, nos vamos a desvalidar acá. ¿No? Vamos a las 6. ¿Está bien? ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, nos vemos. Conectados, pues ya la tormenta ya hubo la calma. Después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estamos haciendo en las primeras horas o los primeros minutos, pues estaba haciendo un recuento, por lo menos lo que hemos visto, así en detalles, por cualquier duda o inconveniente. Hemos desarrollado una serie de ejercicios en relación a potencia, en relación a corriente, en relación a la parte de carga. Tener en cuenta que podemos integrar, podemos derivar, que el opuesto de la integral es la derivada, el opuesto de la derivada es la integral. Entonces hicimos algunos ejercicios en relación a potencia. Esto es lo que estoy viendo en este momento. Potencia es la relación de trabajo respecto al tiempo, pero también definimos potencia es igual a voltaje por amperaje. Aparte de eso, definimos que cuando la potencia es positiva, el elemento absorbe energía. Cuando la potencia es negativa, podemos decir que el elemento prácticamente genera energía. Entonces relacionamos que la potencia puede ser positiva y puede ser negativa. Relacionamos que el voltaje puede ser positivo y negativo. Relacionamos que la corriente eléctrica puede ser positiva o negativa, pero no la resistencia. La resistencia sí, las resistencias solo son positivas. No existen resistencias negativas.
Y eso pues lo que nosotros hemos hecho durante nuestro curso, relacionando algunos conceptos básicos y visualizando algunos ejemplos con ese libro pues de Dorff para entender los mecanismos y llegamos justamente a esa solución. Bien. No sé si tienen alguna pregunta en relación a todo esto. Por lo menos aquí hago un recuento. Lo que hemos visto durante el curso, hemos hecho algunos ejercicios en relación básicos, en relación a potencia, en relación a corriente, en relación a carga, en relación a voltaje también. Muy bien, dentro de los elementos que nosotros podemos visualizar en un circuito, entonces existen elementos activos y elementos pasivos. También, si en caso nosotros podemos tener elementos de un circuito y cuando tú escuches la palabra elementos pasivos, pues son los que absorben energía y los elementos pasivos son los que absorben energía y los elementos activos son los que generan energía. Entonces, en este caso, pues podemos determinar los elementos activos, en este caso, los elementos activos y pasivos de un circuito. Y pasivos del circuito. Entonces, cuando nosotros hablamos de un elemento pasivo, es que absorbe energía. Importante, por lo menos para que lo relacionen, un elemento pasivo absorbe energía. Vamos a colocarlo así. Absorbe energía. Absorbe energía. Un elemento pasivo absorbe energía. Y un elemento activo es capaz de suministrar energía. Permítame. ¿Alguien quiere entrar? Ok. Entonces, un elemento activo es capaz de suministrar energía. Muy bien. Ahí vamos encaminándolos entonces, algunos conceptos. Entonces, un elemento pasivo absorbe energía y un elemento activo es capaz de suministrar energía. Muy bien. Partiendo entonces de esto, nosotros podemos ver también, miramos diferentes tipos de corriente. Bueno, esto es muy importante, por lo menos relacionar, no sé si lo mencioné en el curso, bueno, en la teleciencia anterior, que la corriente, en este caso nosotros podemos hablar de corriente directa y corriente alterna, es la que prácticamente nos proporciona en el caso de la ENE, es una corriente alterna, pero una corriente sinusoidal. O sea, de que la corriente sinusoidal la podemos representar por medio de una función seno o una función coseno. Voy a retroceder un poco acá. Creo que por aquí está. Y existen corrientes que dependen del tiempo. Entonces, pero nosotros lo que visualizamos en este caso, corriente directa y corriente alterna. Entonces, podemos visualizar en este caso que esta que estoy colocando en color rojo, estoy presentando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Esta que está en color rojo es la ecuación de una recta. Pero esa ecuación de una recta sabemos que depende del tiempo. A medida que pasa el tiempo, el amperaje va aumentando en relación a la pendiente. Entonces, es una corriente que depende del tiempo. Podemos ver en el caso del inciso B, o de la parte B de esta figura, que a esta le llaman rampa también.
La ecuación de una recta le llaman rampa. Entonces puede visualizarlo aquí en la figura que nos dije rampa o con una pendiente M. En el caso de B es una corriente alterna que se le llama senoide o sinusoidal. Entonces puedes ver que nos dicen que B es un sinusoide o sinusoidal. Es una expresión, un seno o un coseno. Y esa la podemos representar por medio de un seno o un coseno. Y esta, la que está en azul, es la que nos representa la corriente alterna, la que nos proporciona la N. Lo único que tenemos que tener en cuenta que la corriente viene en un solo sentido. No tenemos la parte negativa. La parte negativa se rectifica en la parte positiva. Esto que está acá en la parte inferior, que lo voy a señalar para que ustedes por lo menos lo vean, se rectifica. Cuando hablamos de rectificación, esta parte negativa no va porque entonces estuviese entrando y saliendo, se rectifica a la parte positiva, o sea, de que se viene acá, la parte negativa, y esto es lo que nos viene a nosotros. Por eso existen algunos altos y bajos. Digamos, si no me lo entiendes de esta forma, te lo puedo llevar justamente, por lo menos hacerlo de una manera un poco más dinámica para que ustedes me lo entiendan y se lo puedo por lo menos entablar de la siguiente manera con otro simulador. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos ver algunos tipos o diferentes tipos de circuito y puedo visualizar como un rectificador de onda para que ustedes más o menos me lo entiendan acá. Un filtro, a ver, un rectificador de onda. Puedes ver aquí que este circuito que estás viendo es una fuente de corriente alterna, pero aquí se colocó un dispositivo de modo de que solo exista el paso de la parte positiva. La parte negativa, lo que puedes ver aquí en la parte inferior donde tengo el mouse, es parte positiva y parte negativa, pero la parte positiva es la que deja pasar este dispositivo que le llamamos diodo. Para que usted más o menos me lo entiendan de una manera un poco más común, es como tener tú en tu casa o tienes tú en tu casa un tanque elevado. Por medio de la bomba elevas el flujo al tanque, pero una vez que ese flujo va a tu circuito, en este caso circuito de agua, lógico, no quieres que el flujo se vaya a la calle, ¿verdad? Sino toda la energía que se usó para llevar el agua al tanque elevado se te va a desperdiciar se va a desperdiciar y se va a ir al circuito de la calle. Entonces, ¿qué tienen que colocar? Una válvula Chet. Justamente que esa válvula Chet solo te permita, ¿verdad? Solo te permita que el fluido vaya en una sola dirección. Si el fluido va en dirección contraria, ¿verdad? Que no deja pasar y no se va a la calle. Entonces, eso tú sabes de que en las instalaciones, cuando se usa un tanque elevado, pues se hace de esa forma, se coloca una válvula Chet. Pues este diodo es eso, el flujo solo va en una sola dirección, la parte negativa no la deja pasar. Entonces puedes ver aquí en la parte que está en color azul, es la salida, y la parte negativa no va. Puedes ver que solo va la parte positiva, pero nosotros no queremos eso. En relación a la energía que nos viene de la represa hidroeléctrica al cajón, va en un solo sentido del flujo, pero sigue siendo corriente alterna, pero una alterna continua. Significa que se hace una mejora que nosotros le llamamos por lo menos un rectificador. Entonces puedes ver ahora que tenemos la fuente de corriente alterna, sigue siendo un senoide, un seno o un coseno, que es la parte de la entrada. Pero si nosotros colocamos algunos diodos, algunos dispositivos, puedes ver que ahora la salida sigue siendo una onda sinusoidal, pero ahora el flujo va a un solo sentido. Hay altos y bajos y depende del tiempo. Por lo tanto, es una corriente alterna que depende del tiempo, porque hay altos y bajos. Digamos, por lo tanto, las fuentes de corriente alterna son las que nos proporciona la M. Sabemos de que si tú miras los dispositivos o mides el voltaje en tu casa, es un voltaje que está fluctuando en 120, 118, 115, hay altos y bajos. Pero, ¿por qué no se nos apagan los aparatos electrónicos? Porque los aparatos electrónicos justamente están diseñados para soportar esos altos y bajos.
de la corriente alterna, esos altos y bajos. Pero si hay un alto o un pico o hay un valle demasiado extenso, entonces se nos apaga el aparato. O sea, se nos apagan los aparatos eléctricos. Entonces, cuando tú visualizas un pequeño bajón, ¿verdad que se te apaga el televisor? A mí me sucede. Yo sé que a ustedes también. Se nos apaga el televisor inmediatamente. Entonces, porque hay altos y bajos. Pero si esos altos y bajos son dentro del rango permitido, entonces el televisor no se te va a apagar. Mantiene la carga. Se mantiene el fluido. Pero es una corriente alterna. Es una corriente alterna. Por lo tanto, entonces tú tienes que asimilarlo, esta corriente alterna, con una frecuencia, lo que miramos nosotros, una frecuencia, y la energía en América Latina tiene una frecuencia de 60 Hz, 60 ciclos por segundo. O sea, te puedes imaginar 60 veces ese en un segundo. Por lo tanto, nuestros ojos no tienen la capacidad, en este caso, cuando tenemos la iluminación en nuestras casas, el foco está destellando, pero no tiene la capacidad para percibir ese destello, porque son 60 ciclos en un segundo, son 60 veces. Cuando hablamos de ciclo es cuando tú das una vuelta, sales a recorrer el bulevar y das una vuelta y dices, ¿cuántas vueltas diste? Y tú dices, bueno, le dices a tu amiga, he dado 10 vueltas. ¿Cómo sabes que ha dado 10 vueltas? Porque cumples un ciclo. Donde comenzaste a correr, cuentas tus vueltas, ¿verdad que sí? Entonces ahí donde nosotros hablamos de frecuencia, ciclos. Y esta onda sigue siendo una onda sinusoidal, que podemos decir dónde comienza, dónde termina, genera un ciclo, pero la corriente en América Latina es de 60 Hz, 60 ciclos por segundo. En Europa la energía es de 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Entonces, los aparatos ahora, los aparatos electrónicos, puedes ver de que en la placa dice 50, 60 Hz, o que pueden trabajar con esas dos frecuencias. Dentro de ese rango no hay ningún inconveniente, pero antes algunos aparatos electrónicos que los traían de Europa a América Latina no funcionaban en su debido, porque solo trabajaban con una energía, con una frecuencia de 50 ciclos, una frecuencia de 50 ciclos por segundo, y aquí era de 60 ciclos, pero ahora sabemos de que al momento de globalizar prácticamente todos los dispositivos electrónicos, pues ahora se trabaja con 50, 60 Hz. Ya pueden trabajar en cualquier lugar, por eso no hay ningún inconveniente, pero de 50 a 60 Hz. No sé si me entendieron la idea. Entonces, aquí estamos hablando de una rectificación y tú dices, o me puedes preguntar, ¿cómo se hizo la rectificación acá? Por medio de diodos se puede hacer, o por medio, de modo de que la parte negativa se rectifica, la parte positiva. Eso se hace en un embobinado, o puedes ver una turbina en la represa hidroeléctrica El Cajón. Hay embobinados o hay imanes. Entonces la rectificación se hace allá. Entonces el flujo viene en un solo sentido, pero está rectificado, pero sigue siendo corriente alterna, continua. Eso es lo que quiero que les quede. Corriente alterna continua. La que nos proporciona las baterías es una fuente de corriente directa, CD. Entonces, eso hacemos la distinción. Muy bien, creo que me lo entendieron, por lo menos partiendo de ese simulador. Entonces, aquí, esta es la corriente de nosotros, pero la parte negativa se rectifica, de modo que también sume, pero en la parte positiva se puede hacer. Y en la otra pueden ver a mano derecha es una corriente, en este caso una corriente exponencial, o sea que se va decreciendo a medida que pasa el tiempo. Hay diferentes tipos de corriente que depende del tiempo, pero la que nosotros nos centralizamos es en el inciso B, que es una corriente alterna, sinusoidal. Puedes ver que la corriente sinusoidal se denomina corriente alterna. Entonces, por eso tú miras en los aparatos eléctricos, por ejemplo, vaya, en este simulador, creo que coloqué el simulador. Sí, creo que coloqué el simulador. Mira, la parte del simulador, ustedes lo tienen a la mano. Entonces, podemos visualizar que en este caso, pues, este tipo de símbolo que nos, bueno, un símbolo pequeño, pero lo voy a hacer un zoom.
Justamente este símbolo que tú visualizas acá es una fuente de voltaje, menos más. Claro, este es de 1 voltio, nos están diciendo acá, en B1 es de 1 voltio, pero es una fuente de corriente alterna continua, que solo va en una sola dirección. En algunos casos, esa simbología, entonces, es una fuente de voltaje. La fuente de corriente, puedes ver, y voy a hacer la simbología acá, justamente es una flechita, te indica que es una fuente de corriente, es de 1 amperio. Y esta fuente de corriente también podemos decir que es una fuente que puede depender del tiempo, pero que va a una sola dirección. Entonces, es muy importante la simbología, que ustedes más o menos, ¿verdad?, lo manejemos de esta forma. Ahora, si coloco este símbolo, bueno, algunos símbolos, voy a subir acá, creo que el porcentaje, no sé si lo puedo subir. Permítame, voy a ver si puedo subir el porcentaje. Se desapareció, muy bien. Acá. Bueno, se me pierde, se me sale de la... Bueno. Mira, entonces la idea es de que cuando nosotros manejemos, bueno, esto así, vamos a manejar esta fuente, entonces tú sabes de que es una fuente de corriente alterna continua. Esta fuente es de 1 voltio. O sea que el voltaje pico es de 1 voltio. Cuando te digo pico, es el voltaje máximo de la onda sinusoidal, la amplitud. Ahora, pero solo va en un solo sentido. Si nosotros colocamos otra fuente, en este caso puedes ver que sí, ya esta es una fuente sinusoidal, va la parte positiva y la parte negativa. Entonces nos dice que esto es una fuente, sí, y que tiene una frecuencia de 1 kilohertz. Seno, ¿verdad? Entonces ahí puedes ver que es una fuente de corriente alterna, porque da una flechita. Y también me pueden colocar una fuente sinusoidal. Mira, ya no es un senoide, sí es una fuente que depende del tiempo, pero esta fuente es tipo, digamos, podríamos llamarle como tipo, no rampa, sino en este caso puede ser un diente de sierra, que puede ser ceros y unos. Entonces es muy importante tener en cuenta, pero nosotros por lo menos solo vamos a manejar, ¿verdad?, la corriente alterna en una sola dirección, y es muy importante. Ahora, el conductor, nosotros podemos agregar la parte de algunos conductores y podemos unir fuentes y hacer nuestros circuitos por medio de este simulador. Este simulador ustedes lo tienen ahí en la mano. Lo único que algunos dispositivos, pues tal vez no lo vamos a ir conociendo, pero por lo menos podemos generar algunos circuitos con la parte de resistencia y tú puedes dibujarlo y puedes practicar un poco o diseñar un circuito. Lo podemos hacer. Muy bien. Entonces, esta es la fuente de corriente alterna, pero es continua. Y les colocamos CA, corriente alterna. Es muy importante. Puede ser voltaje alterno o corriente alterna. Eso nos indica entonces de que la fuente depende del tiempo. Bueno, partiendo de esas fuentes de corriente, partiendo del voltaje, hay que tener en cuenta por lo menos las unidades. Es muy importante tener las unidades y los prefijos. Por ejemplo, nosotros ya hemos manejado la parte de la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz. O sea que los hertz son ciclos por segundo. Los ciclos no son unidades. Entonces, en realidad, la unidad es segundos a la menos 1. Y sus símbolos son los hercios. O sea que la unidad fundamental, en el caso cuando hablemos de frecuencia, la frecuencia son ciclos por segundo, pero los ciclos no son unidades. La única unidad son los segundos. Por lo tanto, por eso ustedes colocan segundos a la menos 1. Cuando hablamos de potencia, bueno, estoy solo sacando algunas que nosotros vamos a necesitar, pero esto yo sé que lo manejan. Cuando nosotros hablamos de potencia hemos hablado de watt o de vatios. Y las unidades son joules sobre segundo y sus símbolos son solo la W. No colocamos watt, sino que W. En algunos nosotros nos podemos confundir la W con trabajo. No, pero no es trabajo, es una unidad. Y la unidad de medida son los watts.
no es trabajo. Cuando es parte de una fórmula, pues tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. O puede ser velocidad angular, o puede ser trabajo. No, entonces cuidado. La potencia son los watts o los vatios, y sus unidades son joules sobre segundo, que son los watts. Después, nosotros definimos también la parte de la carga eléctrica, y la carga eléctrica se mide en coulomb o la parte de coulombio. Y la carga es amperios por segundo. Y tú dices, ¿dónde surgió? Surgió que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Si nosotros despejamos para la carga es igual a la corriente por tiempo. Entonces, la corriente se mide en amperios por segundo. Entonces, por eso nos coloca que la carga se mide en coulomb, o la fórmula es amperios por segundo, que es igual a coulomb, en honor a coulomb. También hablamos nosotros de potencial eléctrico. En algunos libros te van a relacionar potencial eléctrico, pero cuando estás hablando del potencial eléctrico, estamos hablando del voltaje. Por eso saco a relucir esta parte. Cuando hables de potencial eléctrico, estamos hablando de voltaje, son los voltios, en honor a volta. Y sus unidades, el voltaje es el trabajo necesario para mover una carga de un punto A un punto B. Entonces, eso es muy importante y se mide en voltios. El trabajo necesario para mover una carga de un punto A un punto B. Entonces, acá puedes visualizar que me están colocando la unidad en relación a watt sobre amperaje. ¿Por qué? O sea que es muy importante que nosotros relacionemos algunos conceptos, porque nosotros ya definimos potencia. ¿A qué es igual potencia? Potencia es igual a voltaje por amperaje. Perdón. Potencia es igual a voltaje, voltios por corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperios. Si nosotros despejamos el voltaje, ¿qué nos queda? El voltaje es igual a la potencia, ¿verdad? La corriente está multiplicando, pasa a dividir a la corriente. Entonces puedes ver ahí que me lo están relacionando con este concepto. La potencia se mide en watts, que coloco solo sus unidades, y la corriente se mide en amperios. Por eso es que justamente en este libro me están utilizando que el potencial eléctrico, que es el voltaje, no es nada más que la potencia. Sus unidades son la potencia entre amperios, que son los voltios. O lo mismo, nosotros ya definimos también en el caso de voltaje, voltaje es igual al trabajo necesario para mover una carga de un punto A un punto B. Significa que también los voltajes podemos colocar acá como unidades en vez de trabajo. Sabemos que las unidades de trabajo son los joules. Trabajo son los joules. Y la carga se mide en coulomb. Significa que también joule sobre coulomb son los voltios. Puedo colocar también la J sobre C. Joule sobre coulomb, que son los voltajes. Entonces, ahí donde tú tienes que tener en cuenta y amarrarte en estos conceptos que hemos manejado. También ya definimos nosotros la parte de la resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica, hablamos de la resistencia eléctrica, la oposición al flujo de electrones. Y la resistencia se mide en ohmios, en honor a ohm. Y ohmios, y puedes visualizar que me están colocando como fórmula o como unidad voltios sobre amperios. Pero nosotros ya definimos, y por medio de la ley de Ohm, sabemos que voltaje es igual a resistencia por corriente eléctrica. Y si despejamos para la resistencia es igual a voltaje sobre corriente eléctrica. Esta es la fórmula. Las unidades entonces del voltaje son los voltios, y las unidades de la corriente eléctrica son los amperios. Y voltios sobre amperios nos da ohmios, la letra omega. Entonces ahí vamos visualizando cada uno de ellos. Ahora, eso creo que hasta acá hemos manejado. Lo otro, pues, que tenemos de energía, lo manejamos en física 1, la energía.
Energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica, son los joules. Y trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Newton por metro nos da joules, que son joules o julio. Y otra unidad que tú ya manejas es la fuerza. La fuerza se mide en Newton. La fuerza justamente la medimos en Newton. Entonces todas estas unidades tú ya lo sabes. Fuerza es igual a Newton, pero nos colocan kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a Newton. ¿Por qué? Porque justamente también esta expresión matemática tú ya la manejas. Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa en que se mide en kilogramos, la aceleración en que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado son los newton. La fuerza se mide en newton. Es el símbolo newton en honor a Newton, que teniendo en cuenta la velocidad. Entonces, hay muchas expresiones matemáticas que tú ya la manejas y la podemos relacionar también en nuestro curso. Ahora, me voy al siguiente cuadro, los múltiplos. En el sistema internacional, mira, las corrientes, algunos en estos momentos, pues no me manejan algunos múltiplos, pero va a ser muy importante en este curso y en la evaluación, porque si a ti te pido que me lo conviertas en miliamperios o amperios, tienes que escribir lo que nosotros ya tenemos. En este momento creo que no me entiendes, pero ya te voy a explicar algo. Por ejemplo, si yo necesito, por ejemplo, si nosotros hacemos un cálculo y vengo y tú encuentras que la corriente es igual, por ejemplo, en este caso, a 10 miliamperios, entonces sabemos que esta es corriente eléctrica. Y nos dan que la corriente eléctrica es igual a 10 miliamperios. ¿Pero qué significa mili? Entonces nosotros ya manejamos que la palabra mili significa 10 a la menos 3. Mili, el símbolo, la M minúscula, es 10 a la menos 3. Por ende, si en nuestro cálculo yo ya coloco la unidad, cuidado, me colocas de nuevo 10 por 10 a la menos 3, ya sería otro valor. Significa que, por lo general, si tú encontraste, tu corriente eléctrica, encontraste el valor y te dio justamente 10 por 10 a la menos 3 amperios, ¿sí? 10 por 10 a la menos 10 amperios. Entonces, justamente, si a ti te da esa corriente en tu cálculo y yo te coloco que me escribas en miliamperios y la respuesta, solo necesito dejarte el espacio para que me escriba la respuesta y yo te coloco acá el prefijo, miliamperios, ¿qué significa? Que solo me vas a escribir 10 porque ya 10 a la menos 3 ya lo tienes, que es mili. Significa que solo me vas a escribir 10. Se sobreentiende entonces que son 10 miliamperios. 10 mili es 10 a la menos 3. Eso me ha sucedido en cursos anteriores, entonces por eso lo explico. ¿Por qué? Porque si vienes tú y tu respuesta es esto y yo coloqué miliamperios, por lo menos ya coloqué la unidad y el prefijo, es un error si tú me cometes, si me escribes de nuevo 10 por 10 a la menos 3 y me escribes esto, ¿no? Ya no sería lo mismo. Ya esto sería malo, porque si tú me quieres trasladar 10 por 10 a la menos 3, ya estamos colocando 10 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Entonces sería 10 microamperios. ¿Me entienden la idea? No sé si me di a entender bien o lo vuelvo a repetir. Es muy importante. Sí. Sí lo entendió, bueno, ¿verdad? Ahí solo tendríamos que recordar que tenemos que hacer una notación científica. Correcto, y tener en cuenta qué unidad coloqué. Por ejemplo, es muy importante, les digo esto para que no vayan a cometer el error. Uno se sobreentiende de que ustedes ya en el área de ingeniería manejan los prefijos, pero si no lo podemos manejar. Entonces, si ya tengo la palabra miliamperios y tu respuesta te dio esto en tu calculadora,
O, por ejemplo, puede ser no necesariamente eso, puede ser que te lo dio en decimales, podría ser, y que no te lo dio en forma exponencial. Entonces vienes tú, vaya, por ejemplo, esto es lo mismo, lo que tengo tanto en azul como en color verde, pero alguien vino en su calculadora y le dio este valor. La corriente es igual a 0.01 amperio. Ahora, las tres expresiones que estás visualizando acá son las mismas, ¿o no? Las tres son las mismas cantidades. Sí, son las mismas. ¿Verdad? Son la misma. 0.01 amperios, 10 miliamperios, 10 por 10 a la menos 3 amperios. Son las mismas, correcto. Entonces ahí va a depender de ti. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Diga. Te escucho, ¿sí? No sería ahí 0.001. Ah, pues me podría confundir. Vamos a ver. Mira, vamos a ver. ¿A dónde? ¿La primera que está en color rojo? Sí, en la primera, ingeniero, es 0.0. Vamos a ver. Entonces, observa acá. Vamos a ver si me equivoqué. Bueno, Está entonces, bueno. correcto, está bueno. Pero es muy importante su duda. Mi duda está bueno, pero necesito que tú me lo entiendas. Las primeras que generé están bien, ¿verdad? 10 miliamperios, mili 10 a la menos 3, creo que aquí no hay ningún inconveniente. En vez de colocar mili, coloqué 10 a la menos 3 amperios y sigue siendo igual. Ahora, ¿por qué está bueno? Porque partiendo de esta expresión matemática que está en color verde, yo te digo que este es igual a 10, esto me lo crees, 10 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Qué aprendimos en matemática? Que cuando tenemos igual base, sumamos los exponentes. Entonces me queda 10, 1 menos 3, me queda a la menos 2 amperios. Y cuando decimos 10 a la menos 2, ¿qué es? Tú corres 2 puntos, 0.01 amperio. Es lo mismo. 10 a la 1 por 10 a la menos 3 te queda 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 es 0.01 amperio. Es lo mismo, está bueno. Pero ahí donde visualizamos la matemática, o sea, de que tú puedes ver que la misma cantidad la estoy expresando entre comillas, con prefijos diferentes, pero es lo mismo, pero tenemos que entenderlo, tenemos que amarrarnos y hacernos nuestro estas cantidades, es lo mismo. Ahora, significa entonces, ¿cuál es la cantidad que voy a colocar aquí? Una, si me colocaron en el examen o en la tarea, me colocaron miliamperios, la que tendría que colocar solo es 10. Si te salió en tu cálculo 0.01, significa que nosotros necesitamos convertirlo a miliamperios. ¿Sí? Que necesitamos convertir los amperios. Es ahí donde tú tienes que entrar en pericia en relación a esto. ¿Sí? Porque me dice, convirtámoslo a miliamperios. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Si te salió la parte en rojo y te salió 0.01, entonces ahí visualizamos qué es lo que podemos hacer. Bueno, mira, una técnica que a mí también me funciona, que te la puedo decir, vamos a ver, y convertirlo, es hacer lo siguiente, 0.001, que es amperio, pero yo necesito convertirlo a miliamperios. Yo sé que es por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es mili, pero lo añado y lo divido. Sé entonces que aquí no altero absolutamente nada del valor que yo no tenía anteriormente. No estoy tocando nada porque 10 a la menos 3, entre 10 a la menos 3 es la unidad y el 1 es el elemento neutro, la multiplicación. Entonces no altero. ¿Por qué coloqué 10 a la menos 3? Porque yo necesito miliamperio y sé de que aquí tengo el prefijo mili, 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 tengo el prefijo mili. Entonces observo que aquí solo necesito entonces colocar este que está en el denominador, me estorba, el 10 a la menos 3 lo tengo.
Significa, por lo tanto, que puedo colocar 0.01 amperio, que es lo que tengo. Lo voy a dividir entre 10 a la menos 3, esa cantidad. Y aquí dejo por fuera por 10 a la menos 3, que es el que yo ocupo para generar mis miliamperios. Listo. Ahora, ¿qué observamos acá? Observamos aquí que 0.01, ¿a qué es igual 0.01? 0.01 es lo mismo tener 10 a la menos 2 o divides o divida. No hay ningún inconveniente. Si tú divides 0.01 por 10 a la menos 3, ¿cuánto te va a quedar? O puedes verlo de otra manera también. La matemática, por eso no, es muy importante. Mira, en este caso, de nuevo, coloco 0.01 amperio y el 10 a la menos 3 que está en el denominador pasa arriba con signo contrario. Entonces, cuidado, no sé si me van a equivocar. Es lo mismo que coloque por 10 a la 3. Y este es por 10 a la menos 3. Y he alterado el número, sigue siendo el mismo. 10 a la 3 por 10 a la menos 3 es 10 a la 0. 10 a la 0 es 1, ¿o no? O sea, es lo mismo. 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 3 es 1. O sea, no he alterado nada, sigue siendo 1. 10 a la 3 por 10 a la menos 3 es 10 a la 0. Entonces ahí, si no tenemos 10 a la 3 y este 10 a la 2, ¿cuánto nos queda? 10 a la 2, perdón, 10 a la menos 2 por 10 a la 3 nos queda 10. Porque este valor que está en rojo, sabemos que colocamos ¿cuántas cifras después del punto? 1, 2 después del punto. Entonces esto es igual a 10 a la menos 2. Lo que está en rojo, 10 a la menos 2 por 10 a la 3. ¿Cuánto nos queda? Sabemos que aquí el prefijo ya lo tenemos, que 10 a la menos 3 es mili. Entonces esto no lo toco, el 10 a la menos 3 que está exterior, y el 10 a la 3 por 10 a la menos 2 nos da 10. Entonces nos queda 10 por 10 a la menos 3 amperios. Y 10 a la menos 3 es mili, ya coloco solo el 10. No sé si te confundí, pero si tienes otro método tú, con tal que lleguemos a la misma respuesta, no hay ningún inconveniente. No quiero confundirlos, sino que utilizo como factor unitario. Nada más, no altero nada. Eso es importante. Ahora, en esto es necesario que me coloques el valor, porque el prefijo ya lo tengo. Si me colocas, por ejemplo, 0.01, el valor aquí, y tengo el prefijo miliamperios, te va a salir malo, te lo coloco malo, porque yo ya tengo el prefijo. A menos que no tenga el prefijo, tú me puedes colocar lo que tú quieras, pero si yo tengo el prefijo exterior y tengo un espacio que me rellenes con el valor, tienes que colocar el valor de acuerdo al prefijo que está afuera y que te dé la misma respuesta que tú tienes ahí. Creo que me lo entendieron un poco. Entonces acá, vaya, por ejemplo, no sé si aquí hay conversiones. Mira, aquí hay algunas conversiones que... mira, aquí este ejercicio. Y muy importante, vaya, por lo menos acá visualizamos cuál es más grande y cuál es más pequeña. Bueno, aquí ya me tienen la respuesta, pero me va a servir para por lo menos apoyarlos un poco más a esa parte que quiero tener en cuenta con los prefijos. Esto ya lo hicimos. Esto también, la candela. Mira, algunas medidas, la candela, esto prefijo. Quiero por lo menos aportar algo. Hay que tener en cuenta que este libro lo compartió un compañero en el grupo de WhatsApp y ustedes pueden ahondar un poco en él. Entonces voy a copiar. No quiero ver respuesta porque la vamos a generar con ustedes y esto me va a servir para detallar esos prefijos. Entonces ya sabemos cuál es un elemento activo, ya es un elemento pasivo. Y ahora yo necesito por lo menos que ahí donde se me equivoca, en los prefijos. Muy bien. Ahora, mira la corriente. Tenemos 3 corrientes y sub 1 es igual a 45 microamperios y sub 2 es igual a 0.03 miliamperios y sub 3 es igual a 25 por 10 a la menos 4 amperios. Y nos dicen cuál es la corriente más grande.
Entonces necesito compararla por lo menos con los mismos prefijos para saber cuál es la más grande. Por lo menos con el mismo prefijo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, puedo trabajarlo en relación, bueno, lo voy a trabajar a mi manera, convirtiéndolo a miliamperio todo, para visualizar cuál es de la más grande. Alguno a simple inspección me puede decir cuál es, pero no lo queremos equivocar. Entonces visualizamos cada una de ellas y lo vamos a trasladar con un prefijo que tengan el mismo para comparar y cuál es la cantidad más grande de esas corrientes, cuál es la corriente más grande. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a la obra. Tengo la corriente I1. La corriente I1 me dicen que es de 45 microamperios. Micro. Sabemos que el prefijo micro es 10 a la menos 6. Entonces puedo colocarlo 45 en vez de micro. Puedo colocarlo por 10 a la menos 6. La menos 6, ¿verdad? Amperios. Y no he alterado nada, sigue siendo igual. Pero aquí puedo descomponerlo con la siguiente manera. Puedo colocar 45 y el 10 a la menos 6 lo puedo descomponer como 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Sigue siendo la misma cantidad, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué lo estoy colocando por 10 a la menos 3? Porque les indiqué que lo voy a comparar con unos mili. Entonces, 10 a la menos 3, ya sé que este es miliamperio. Significa que este es igual a 45 por 10 a la menos 3. ¿A qué es igual 45 por 10 elevado a la menos 3? Si colocamos nosotros la parte de los decimales, sabemos entonces que vamos a correr del punto 3 cifras. Porque 10 a la menos 3, entonces significa que voy a colocar 0.45. Correcto. Pero lo voy a subrayar en verde por los demás compañeros que no nos vaya a equivocar. No quiero que se me equivoquen, quiero que me entiendan lo que está en verde. Entonces lo voy a colocar 45 por 10 a la menos 3. Vamos a correr 3 cifras. Entonces sería 0. Como dijo el compañero, 0.45. Si tú colocas en tu calculadora 0.045, lo mismo que coloques 45 por 10 a la menos 3, ya lo tengo. Y 10 a la menos 3 es el prefijo que yo quiero. Entonces tengo miliamperios. Entonces, comparado con la corriente I2 y la corriente I1, ¿cuál es más pequeña? Entre 1 y 2. Recuerda que me falta I3, pero ya comparé. Esta no la voy a mover. I2. I2 la coloqué en miliamperios. ¿Cuál es más pequeña? ¿I1 o I2? ¿O cuál es la más grande? I2 es la más pequeña. I2. ¿I2 es la más pequeña? Sí. Correcto. Así es. Porque este es 0.03 y este es 0.04, ¿verdad? Sí, y el 5 lo aproximamos al 0.045. Correcto. Entonces, ahí visualizamos que en este caso, al momento de comparar con I2 es la más pequeña. Quiere decir que I1 es la más grande en este momento. Ahora necesito comparar la otra. Creo que me lo entiende. Cualquier duda es muy importante. Para mí, no digamos para usted. Entonces ya lo tengo. Ahora visualizo I3 para compararlo. Entonces, en este caso, veo I3, estoy comparando a miliamperios, pero tenemos que en I3 tenemos 25 por 10 a la menos 4. Pero necesitamos dejar el prefijo mili. Entonces, ya creo que me entiende la dinámica. Esto es igual a 25. Voy a colocar por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3. ¿Por qué 10 a la menos 3? Porque con esa cantidad es la que estoy comparando, amperios. Entonces significa que lo que voy a multiplicar solo es 25 por 10 a la menos 1 y el otro es el prefijo. Y eso es lo que yo necesito, sin alterarlo. Si tú multiplicas 25 por 10 elevado a la negativo 1, sabemos que prácticamente vamos a correr el punto. No sé si alguien tiene una pregunta. ¿No? Ok. Entonces, vamos a correr solo un... Pero, disculpe. Dígame. Los valores los saca de la tabla, ¿verdad? ¿Perdón?
los valores los saca de la tabla. ¿Qué valores? Vamos a ver, ¿qué valores? ¿Qué valores? Para saber si me 10 a la menos 3, todo eso. Mira, una. Vamos entonces, vamos a ir aterrizando contigo y los demás compañeros, tu duda puede ser también la duda de ellos. Mira, primero, para que tú me entiendas y me entiendan los demás, para que tú puedas comparar cuál es la corriente más grande y cuál es la más pequeña, lo que estoy haciendo es que estoy comparándolo con este prefijo, con mili. Esta no la toco. Entonces, significa que la primera está en micro, no la tengo en mili. Y para saber cuál es más grande, I sub 1 o I sub 2, entonces necesita convertir el prefijo micro a mili. Pero sabemos que micro, muy bien, creo que ahí, sabemos que micro, lo que estoy colocando en rosa, es igual a 10 a la menos 6 y no ha alterado nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pero el 10 a la menos 6 lo puedo descomponer como 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. ¿Por qué 10 a la menos 3? Porque yo necesito compararlo con el mili. Entonces, esto que está en color azul, yo lo necesito, que puedes ver aquí. Entonces, el resto lo multiplico. 45 por 10 a la menos 3 es igual a 0.045. Y 0.045 miliamperios. Entonces comparamos, ¿cuál es más grande? I sub 1 o I sub 2. Entonces los compañeros nos indicaron que es más grande I sub 2 porque es 0.03 miliamperios y este es 0. No, perdón, al revés, ¿verdad? I sub 1 es más grande, ¿verdad? Porque es 0.045. Yo les dije la más pequeña, claro, I sub 2. Esta es la más grande, 0.045 y este es 0.3. Este es 0.04 o 5 si lo aproxima. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿I sub 2 o I sub 1? ¿Verdad que I sub 1 o no? ¿O los confundí? Los confundí porque no me dicen nada. No, sí. Ok, muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que la más grande es I sub 1. ¿Quién es más grande? 0.03 o 0.05, porque el 5 me aproxima al 4 en 5. Es más grande esta, entonces hizo 1. Listo. Pero ¿por qué lo pude saberlo? Porque lo dejé en el mismo prefijo. Ahora, voy con la siguiente. Con la siguiente puedes ver que en este caso nosotros tenemos 10 a la menos 4, pero no tengo 10 a la menos 3, pero está implícito ahí. No puedo alterar el prefijo. Entonces, en este caso, bueno, voy a colocar en círculo. En este caso, podemos ver que nosotros tenemos 10 a la menos 4, pero en vez de colocar 10 a la menos 4, nosotros lo podemos descomponer como 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3 sigue siendo a la menos 4. Pero ¿por qué lo quiero descomponer con 10 a la menos 3? Para poderlo comparar. El 10 a la menos 3 es el prefijo que yo necesito mili. Por lo tanto, el resto lo multiplico o lo desarrollo. 25 por 10 a la menos 1 es menos 1, o sea que del punto, voy a correr solo una cifra. Significa entonces que 25 por 10 a la menos 1 es lo mismo que nosotros coloquemos 2.5. 2.5 multiplica 25 por 10 a la menos 1. Es como que tú dividas 25 entre 10. Sí, ese es lo mismo. 25 entre 10, 2.5. Entonces, 2.5 y en vez de colocar 10 a la menos 3 es mi prefijo, mili. Entonces, 10 a la menos 3 es miliamperios. Entonces ya puedo comparar. Mira, entonces, en vez de colocar acá I sub 3, voy a colocar en la parte superior. I sub 3 es igual a 2.5 miliamperios. No he alterado nada. Es lo mismo, 25 por 10 a la menos 4 amperios. Y en vez de colocar I1 como 45 microamperios, es lo mismo que coloquemos 0.045 miliamperios. O sea que todo lo dejé en el mismo prefijo. Ahora sí podemos comparar. Este es I sub 1. I sub 2. Podemos compararla porque todas están en el mismo prefijo. ¿Cuál es más grande? Porque esa es la pregunta que me están haciendo. I sub 3.
¿Cuál es la más grande? ISU 3. 3. Correcto, muy bien. Es la única forma que puedes comparármelo, porque lo convertimos al mismo prefijo. Entonces ya los compañeros vieron que I sub 3 es la más grande y esa es la respuesta. Si no nos equivocamos, es la respuesta que nos tiene que dar. Mira la respuesta. La respuesta la más grande es I sub 3, pero es porque nosotros lo convertimos. Tú puedes convertirla cuando tú quieras, pero yo utilicé el prefijo mili como compararlo. Digan. No sé si... Yo, ingeniero. Hola. En ese caso tiende a confundir porque, por ejemplo, en otras clases o, por ejemplo, en temas de construcción, cuando nos da 10 a la menos 4 y solo asumimos que es la menor. Pero mira, es que por lo general, para que tú me entiendas, en la parte de ingeniería, tú no puedes colocar muchos ceros. Vaya, por ejemplo, nosotros un papel milimetrado, tú dices milimetrado, estás convirtiendo en mili, entonces estás haciendo una escala y puedes decir que esa escala en relación a 1 kilómetro podría ser, pero en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta de que si quieres comparar cuál es la más grande, ¿qué tienes que hacer? Una, si tú a simple inspección te funciona muy bien, pero en el caso, para que entendamos los demás compañeros, es que tengo que convertirlo al mismo prefijo. Ahora, yo utilicé miliamperios, pero alguien puede convertirlo todo a microamperios. Sí, y vamos a llegar a la misma conclusión. Y mira, bueno, lo voy a hacer, convertirlo todo a microamperio. Significa que pero es por la que ustedes practiquen. Como ingenieros tenemos que convertir. Por eso los prefijos que nos están dando es para que nosotros los utilicemos. Por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, en el auto, el velocímetro de tu auto para medir la velocidad, ¿cómo las tienes? Las tienes en kilómetros por hora y las tienes en millas. ¿Cuál vas a utilizar? ¿Quién más grande, las millas o los kilómetros? Millas. Correcto. Pero ¿por qué no utilizamos metros? ¿Te puedes imaginar utilizar metros en el velocímetro de tu auto? Es una cantidad muy pequeña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertirlo los metros a kilómetros. 1 kilómetro tiene 1000 metros. Una milla tiene 1.609 kilómetros. Es mayor la milla. Pero la necesitamos, las conversiones. En ingeniería la necesitamos. Tenemos que saber, digamos, los prefijos. ¿Te puedes imaginar que vengas tú? Yo lo digo por todo, ¿verdad? Y nos puede suceder. Que vengas tú en el auto y el policía te diga, o no sé, y tú le digas al policía, no, te tienen un sensor de velocidad. Tienen el sensor de velocidad y en el letrero te diga, velocidad máxima, 80 kilómetros por hora. Y vienes tú y en el velocímetro tú dices, no, yo venía a 70 millas por hora. ¿Por qué me está colocando la infracción? ¿Se merece la infracción, sí o no? ¿Qué opinan? Sí, correcto, se merece la infracción. Y tú dices, no, el letrero decía 80. Y yo vengo a 70, le dices tú y le estás ahí diciendo al policía. No, porque tú visualizaste en ese letrero de velocidad, decía 80 kilómetros por hora. No 80 millas por hora. Y tu velocímetro venías tú a 70 millas por hora. Tenemos que saber las conversiones de un lado para otro. Entonces te van a hacer te hacen la esquela, lógico. O si el policía no sabe, pues te puedes, si no sabe conversiones, pues el policía, sí es cierto, bueno, entonces te deja pasar, pero tú sabes de que cometiste una infracción, porque al momento de hacer esa conversión, pues es mayor. Nosotros podemos utilizar, digamos, en este caso, pues la tecnología ustedes tienen a la mano, pero es muy importante, digamos, nosotros, como la parte de ingeniería, trabajar, digamos, trabajarlo y visualizar milla por hora. Si nosotros colocamos 70 millas por hora,
millas por hora. Mira, ¿cuánto venías? Mira la velocidad, 70 millas por hora. Estás a ¿cuánto? A 112.644 kilómetros por hora. ¿Sí o no? ¿O Lento, es lo mismo? va lento. ¿Ah? Dígame. Que va lento, le digo. Va lento. Va lento, va soplando. 70 millas por hora. Va, y el velocímetro decía, bueno, el letrero decía que tú tenías que irte en esa recta a 80 kilómetros por hora. ¿Te merece la infracción? Sí, te la mereces. O me la merezco. Bueno, en caso, entonces tú puedes ver de que es lo mismo y tú sabes que un kilómetro, entonces hacemos el factor, yo tengo 70 millas por hora y sé que una milla es 1.609 kilómetros, es lo mismo que me dio el resultado, 112.63 kilómetros. Ahora, creo que aquí Limber tiene el micrófono abierto, Limber tiene el micrófono abierto. Entonces, ¿me entienden la parte de los prefijos? Son fundamentales para la corriente, es muy pequeña. La corriente, tú dices, no es lo mismo un amperio que un miliamperio. No es lo mismo que un voltio que un kilovoltio. No es lo mismo. Y tú dices, no, si me colocas tú un prefijo malo inmediatamente y no es con respecto a tu respuesta, está malo. No es lo mismo un kilómetro, ¿sí? Que un metro. Un kilómetro tiene 1000 metros, lógico. Entonces, ahí vamos nosotros entendiendo los prefijos, que son fundamentales. Entonces, por eso es que aquí, en este apartado de este libro de texto, te indica cuál es más grande. ¿Cómo la podemos comparar? Cuando tú quieres comparar y cuál es la corriente más grande, debe estar todos en el mismo prefijo. Entonces, para ti, digamos, una de las alternativas sería entonces todo convertirlos en amperios. Podría convertirlas todas en amperios y visualizar cuál es la más grande de nuevo. Entonces, una sería una alternativa, coloco I sub 1 y entonces es 45 micro. 45 micro y micro es 10 a la menos 6. Tienes que manejar el prefijo. Amperios, listo. Ya coloqué I sub 1. La I sub 2. I sub 2. ¿Cuánto vale I sub 2? 0.03 mili. Pero mili, ¿a qué es igual mili? Mili es 10 a la menos 3 amperios de la unidad fundamental. Ya lo tengo, listo. En el prefijo amperio todo. Y I sub 3, pues no hay nada, está colocada. I sub 3 es igual a 25 por 10 a la menos 4 amperios. Todas la colocamos en amperio. Ahora, ¿cuál es la más grande? Ah, ¿verdad? Una, tal vez en la primera, dirías tú, la primera, no, esta no es muy pequeña. 45 por 10 a la menos 6. ¿Cuántos ceros vas a agregar después del punto? Entonces, ¿cuál es más grande? Entonces, visualizas acá. ¿Cuál es más grande? Una vez que visualizas el prefijo, este es 0.03, entonces tú dices, estas dos están entre estas dos, pero dudas un poco en relación a ella, entonces tendríamos que colocar aquí 10 a la menos 4. Y tú dices, ¿cómo puedo colocar 10 a la menos 4? Y compararla ambas para tener en cuenta cuál es el valor más grande o más pequeño en relación a estas dos. Esta inmediatamente la descarto, ¿verdad? Porque 10 a la menos 6 es bastante pequeño. Pero esta aquí yo creo que dudarías tú elegir cuál de estas dos es la más grande. Tendrías que convertirlo por lo menos al mismo valor exponencial. ¿Verdad? ¿O no? Muy bien, creo que me entendieron la dinámica. Muy bien, entonces proseguimos. Si tienen alguna duda, pues nosotros la vamos a ir disipando a medida que vamos entrando en materia. Entonces, vamos visualizando que los prefijos son fundamentales. Y si te coloco un prefijo, tienes que ver lo demás. No me vas a colocar el resto, porque entonces tu respuesta va a estar mala. Entonces, creo que me entendieron la dinámica justamente. Ahora, dentro de esto,
nosotros ahora podemos ver algunas fuentes que son fuentes dependientes o fuentes independientes en la parte de los circuitos. Pero mira, solo quiero ir con, por lo menos con este material. Aquí, partiendo de este material, podemos comprobar. O podemos ver lo siguiente. Solo quiero ver por lo menos qué podemos hacer. Ya este resumen, ya prácticamente se terminó la parte de los contenidos. Perdón. Solo quiero ver aquí. Mira, solo me llama la atención, vaya, por ejemplo, A, B, C y D. Este ejercicio. Potencia y energía. Mira, creo que lo voy a copiar todo para analizarlo con ustedes. Solo me llama la atención, ¿verdad? Ya que partimos de los conceptos y podemos manejar y detallar algunos aspectos interesantes justamente en este caso. Hay unos ejercicios propuestos en su libro de texto, bueno, en su libro que compartió su compañero y el libro que yo estoy utilizando como una herramienta para proporcionar esos conocimientos. Primero, me dice, en esta figura, que es la figura 1.5-1, se muestra 4 elementos del circuito. Puedes ver que estos son elementos de cada uno. Cualquier dispositivo o aparato eléctrico lo podemos representar por medio de estos, son elementos. Tiene voltaje y tiene amperaje. Y están identificados con las letras mayúsculas A, B, C y D. Ya lo tenemos. Inciso A nos dice. Y entonces vamos a detallar con ustedes, nada más. Todo quiero hacerlo con ustedes y a ver cuál es el grado de dificultad o nos puede dar algo que podamos aprender. Inciso A. ¿Cuál de los dispositivos proporciona? Y mira, ¿cuál de los dispositivos proporciona 30 miliwatts? Ajá. ¿Cuál de los dispositivos proporciona 30 miliwatts? ¿Te puedes imaginar, digamos, esta tipo selección en un examen? Entonces vienes tú, ¿no? Dices, no tengas miedo, relacionando lo que hemos aprendido. Entonces nosotros, dispositivo proporciona 30 miliwatts. Entonces significa que están calculando potencia, watts. Es una unidad. Entonces necesitamos definir potencia. Y potencia es igual a voltaje por amperaje. Listo, ya tengo la fórmula. En la primera, en el inciso A, podemos calcular la potencia. ¿Cuánto es la potencia? Para el inciso A, visualizas que tengo el voltaje y tengo el amperaje. Entonces nos dice cuál de los dispositivos proporciona 30 miliwatts. Muy bien, proporciona. Por lo tanto, aquí, la corriente, ¿por dónde está entrando? ¿Por la terminal positiva o por la terminal negativa? Positivo. ¿Positiva o negativa? Negativa. Correcto, negativa. Observas acá, pero no hay problema. Vamos a ir afinando para que todos tengamos en cuenta. Puedes observar, este es el negativo y este es el positivo. La polarización de tu voltaje tiene menor potencial. El negativo lo tienes que relacionar el voltaje con menor potencial, no necesariamente cero. Menor potencial. Y el positivo, mayor potencial. Este es de 10 voltios. Entonces, la corriente está entrando por la terminal negativa. Si la corriente está entrando por la terminal negativa, ¿qué habíamos definido nosotros? Que genera energía o no. ¿Verdad que sí? Entonces, le antecedo un signo negativo. Eso lo definimos nosotros de esa forma. Le antecedo el signo negativo. ¿Por qué le antecedo el signo negativo? Porque está entrando por la terminal negativa. Ya eso se lo expliqué. Por lo tanto, entonces coloco el voltaje, que es 10 voltios, el voltaje, no importa, el orden de los factores no altera el producto, 10 voltios, y lo multiplicamos por la corriente, que es de 3 miliamperios. Miliamperios, listo. ¿Cuánto nos da la potencia? Menos 30 miliwatts. Amperios por voltios sabemos que es watts. Entonces nos queda
30 y el mili solo lo copio. Sabemos que 10 a la menos 3, pero me dicen acá la respuesta, ¿cuál de los dispositivos proporciona 30 miliwatts? Entonces significa que en este caso es el inciso A, ¿verdad que sí? Proporciona, está generando energía. Y proporcionar, nosotros la detallamos con signo negativo. Entonces es el inciso A. ¿Me lo entendieron? ¿Sí o no? Sí, estamos claros, ingeniero. Ok, muy bien. Sí, muy bien. No, miren, si alguien no me entiende, puedo repetir N cantidad de veces. Lo objetivo es que nosotros aprendamos. Muy bien. Listo. Entonces, la respuesta, ya la encontré, solo hacerlo con la primera. Ahora vamos a hacer el B. Vamos a ver el B. Entonces, el B. Entonces, en el A, inmediatamente solo con el primer término lo hicimos. Está la casualidad, fue fácil. En el B, nos dice en el B, ¿qué nos dice en el B? ¿Cuál de los dispositivos absorbe 0.03 watts? Entonces, ya sabemos que en este no, ¿verdad? Porque este genera. Ahora visualizamos cuál absorbe. Cuando absorbe, nosotros la asociamos que la potencia debe ser positiva, ¿verdad? Un elemento que absorba, entre por la terminal positiva. Entonces visualizo. Iríamos por el B. Por el B, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué pasa con el B. Entonces vamos a colocar de nuevo potencia es igual a voltaje por amperaje. Entonces significa que la potencia es igual, está entrando por la terminal positiva y sale por la terminal negativa, pero son 6 miliamperios. Visualizo la flecha donde va el flujo, entra por la terminal positiva. Tienes que ver el flujo, la flecha y también el signo, que más adelante le voy a explicar otros casos. Entonces acá veo de que vamos a colocar el signo positivo porque está entrando por la terminal positiva y colocó el voltaje. El voltaje es 5 voltios, respeto el signo de él. 5 voltios, respeto el signo de la corriente. Recuerda que la corriente me pueden colocar la flechita a la derecha, pero la corriente me la pueden colocar negativa. La corriente puede ser positiva, puede ser negativa. El voltaje puede ser positivo, puede ser negativo. Pero aquí me lo dieron positivo y va hacia la derecha. Entonces, coloco 6 miliamperios. Ahora, por lo tanto, 5 por 6 es 30. 30 miliwatts. Pero me dicen para una potencia de 0.03. Visualizo, el signo está correcto. Sí, es. Correcto. Sí, muy bien, ya tú lo sabes, muy bien, ese es correcto. Pero por los demás compañeros, entonces sabemos de que este es igual a 30 y mili es 10 a la menos 3. Entonces sé que el prefijo mili no lo dejo atrás porque aquí no me dan prefijo. Entonces voy a ver si en realidad es, como tú me dices, ya lo visualizaste, 10 a la 3, 30 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? Entonces lo puedes hacer. ¿Cuánto es 30 por 10 a la menos 3? ¿Cuánto te da en tu calculadora? No sé, te lo coloca en forma decimal o lo puedes tú hacer de esa forma exponencial y te va a indicar, si lo haces en tu calculadora y está en modo correcto, te va a decir que este es igual a 0.03, como ya indicó el compañero. Listo. Y entonces ya lo tenemos. O sea que este es el B. ¿Estamos? Listo. Este es el que me proporciona. Ahora, voy con otro inciso. No sé, voy generándolo con ustedes. El C. Vamos al C. Voy a colocarlo en color rosa para visualizar que nos están preguntando. Nos dice, ¿cuál es el valor de la potencia recibida por el dispositivo B? ¿Cuál es el valor de la potencia recibida por el dispositivo B? ¿Cuál es la potencia recibida? Bueno, lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la potencia?
¿Cuál es el valor de la potencia recibida por el dispositivo B? El dispositivo B es este, ¿verdad? Bueno, yo creo que no hay otro dibujo. El dispositivo, este es el B, la potencia recibida es 0.03 watts. No sé por qué me hicieron esa pregunta, pero bueno. Es lo mismo, ¿verdad? ¿O no? ¿Me lo entienden? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. El D. ¿Cuál es el valor de la potencia entregada por el dispositivo B? ¿Cuál tendría que ser? Lo estoy colocando en naranja. ¿Cuál es el valor de la potencia entregada por el dispositivo B? Sería lo mismo, ¿no? No. Sería 0, porque no te puede entregar, o absorbe o genera. O es elemento pasivo o es elemento activo. ¿Me entiendes la idea? O sea que es cierto, es cierto. Sí, sí. Sí, es que Muy bien, sí. sí, pero es muy importante, correcto. Entonces acá me están haciendo alguna pregunta para ver si caemos. Porque te dice, si tú dices en el inciso C, porque es el mismo B, nos dice, ¿cuál es el valor de la potencia recibida por el dispositivo? Él absorbe energía. Entonces, si absorbe energía, sabemos que debe ser 0.03 watt. Pero, ¿cuál es el valor de la potencia entregada por el dispositivo? La potencia entregada por el dispositivo. El dispositivo no va a entregar potencia, está absorbiendo energía, por lo tanto, no puede generar, es 0. ¿Sí? Vamos en el inciso E. ¿Cuál es el valor de la potencia entregada por el dispositivo C? Ahora, a ver, vamos a ver si entrega o no. Entonces, ahora vamos aquí a encaminarnos en C. Y me dice si entrega o absorbe energía. Vamos a ver entonces. Y aquí lo hacemos con ustedes. En C. Entonces, en C, de nuevo, utilizamos la misma ecuación. Potencia es igual a voltaje por amperaje. De nuevo, colocamos entonces la expresión matemática. Potencia es igual. ¿Por dónde está entrando la corriente? Positivo. Correcto. Positivo. Significa entonces que la corriente está entrando por la terminal positiva. Le colocamos acá. Más. ¿Sí? Más. Mira la flecha. El flujo. Esto es la flecha, te indica dónde va el flujo. Está entrando por la parte positiva. Por cualquier situación. Entonces tenemos, en este caso, el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 6 voltios, ¿verdad? 6 voltios, justamente, y la corriente de 5 miliamperios. 5 miliamperios. Esa potencia es igual 5 por 6 es 30. Lo mismo. Nos da 30 miliwatts. Ahora, nos da positivo. ¿Cuál es el valor de la potencia entregada por el dispositivo C? ¿Cuál sería la potencia entregada por el dispositivo C? Creo que aquí hay un vacío, porque eso me lo dan a entender con que no me indican nada. Ahora, ¿el dispositivo C genera o absorbe energía? ¿Perdón? ¿Sería 0? Sí, 0. Correcto, 0. Muy bien. Pero, ¿verdad? Siempre visualizo que tú un poco ya me lo entiendes, ya los demás compañeros, pero aquí visualizamos un vacío de los demás compañeros. Entonces, observa de que en este caso la corriente está entrando por la terminal positiva, por lo tanto, el elemento absorbe energía, no va a entregar. Pero la pregunta te están haciendo en C, ¿cuál es el valor de la potencia entregada por el dispositivo C? El dispositivo C no va a entregar, va a absorber energía. Por lo tanto, es 0. A diferencia del D, sí va a entregar.
Ah, ok, mira, eso es sí. Ya el D sí va a entregar, correcto. Pero fíjate que yo creo que corté aquí, no sé. Bueno, pero es muy importante, lo hagamos en el D. Vamos a hacer el D. Muy bien. Entonces, en el D ya lo vio el compañero y podemos ver de nuevo. Dígame. Y en la pregunta B, el dispositivo sería el B y el C, ¿verdad? En la pregunta D, ¿cuál es el valor de la potencia La entregada por... pregunta B, perdón. Ah, perdón, la B. ¿Cuál? El B. ¿Cuál de los dispositivos absorbe 0.3? ¿Cuál de los dispositivos? Ajá. Nosotros colocamos. Sí, se refiere que hay dos Muy bien. que Hay absorben. dos. Sí, es cierto. Y mira, ahí tienes razón. Y mira que por ahora los habíamos quedado, solo lo habíamos quedado. Y muy bien, excelente. Entonces, como nos indica acá el compañero, la pregunta B, y excelente, muy bien. Sí. La pregunta B te dice, ¿cuál de los dispositivos absorbe 0.3 watt? Entonces puedes ver que es el B, absorbe, y también el C. Correcto, gracias. Son dos que están prácticamente absorbiendo energía. Muy bien. Son dos que están absorbiendo. Ahora, y son dos que están generando, ¿verdad? El A y el D, como ustedes ya lo vieron. Muy bien. Entonces, visualizamos el D. De nuevo, entonces, partiendo del D, podemos ver que la potencia es igual al voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? Podemos visualizar que en este caso, la corriente está entrando por la terminal negativa del voltaje. Entonces, le antecedo el signo negativo, ¿sí? El flujo está entrando por la terminal negativa, el voltaje 15 voltios, el amperaje 2 miliamperios. Tienes el micrófono abierto. ¿Tienes el micrófono abierto, Carol? Carol. Ok. Ahora, puedes ver entonces que la corriente, ¿cuánto es la corriente? La corriente es 2 miliamperios. 2 miliamperios. ¿Cuánto nos da entonces la potencia? En este caso, 15 por 2 es 30, ¿verdad? Nos queda menos 30 miliwatts. Menos 30 miliwatts. Entonces, puedes ver que dos están generando y dos están absorbiendo. Muy bien. Bueno, entonces creo que me lo entienden la idea. Ahora, nosotros pues ya teníamos en cuenta por lo menos algunos circuitos. Es muy interesante que visualicemos ahora algunas conexiones que podemos hacer tanto en serie como en paralelo. No sé cómo estamos como en la hora. Creo que todavía nos hace falta por lo menos algún tiempo, unos 30 minutos. Entonces, podemos visualizar circuitos en serie y circuitos en paralelo. Creo que había dejado esa tarea, no, o sí. Para este fin de semana es, ¿verdad? Sí, la dejó, ya está. Ya está, ya la tienen, excelente. Ahora, solo quiero irme a la plataforma entonces para ver por lo menos, para ver por lo menos ese trabajo. Nada más, ahí necesito irme a la plataforma, creo que por acá, instalaciones eléctricas. Y ya tenemos el trabajo, me indican. ¿Cuándo se va a cerrar? ¿Cuándo lo cerré? Algunas cosas lo tengo programado, pero hay que tener en cuenta que lo tengo en la agenda. Y la tarea, para el circuito, esta tarea, los que no la han hecho, por favor, se va a cerrar este domingo. Ya algunos compañeros ya la entregaron, me dice que ya está hecha. No sé si el acceso ya lo tenía abierto también. ¿Ya la subieron? Algunos, ¿no? No he revisado, la verdad. Ah, bueno, muy bien. Entonces creo que el acceso creo que no lo he colocado, puede hacer o no. Voy a revisar. Es muy importante lo que no han hecho. No.
Todavía no he colocado el acceso. Muy bien, entonces lo que no lo han hecho, todavía tenemos tiempo. Voy a generar el acceso para que los que ya la hicieron la suban. Muy bien, tenemos una tarea de resistencias en serie y resistencias en paralelo que se va a cerrar el día domingo, ¿verdad? Para advertirles y no vayan a perder esa tarea. Cuando nosotros vemos en la parte de circuitos, tanto en serie como en paralelo, es muy importante en una instalación eléctrica. Pero al final de un circuito, tanto en serie como en paralelo, nosotros debemos de identificarlo por medio también de la interconexión, que le llamamos nosotros nodos. Entonces, tú puedes ver en este caso, pues dentro de ese circuito, algunos circuitos, pues como los foquitos de Navidad, los colocamos en serie. Ya lo voy a compartir acá. Solo ando buscando por lo menos si tengo la información en este libro. Si no, pues lo podemos mediar. Mira, no hay problema. Después lo voy a buscar acá. Cuando los circuitos en serie, y eso es lo que ustedes van a investigar y lo van a manejar un poco más. Circuitos en serie. En serie. Un circuito o los circuitos en serie es cuando prácticamente la corriente que pasa a través de todos esos elementos es la misma. O sea que la corriente que pasa a través de ella es la misma. Es un circuito en serie. Es como que tú tengas una tubería de agua y que la tubería solo tenga codos, le cambia la dirección, pero no tienes una T donde se bifurca, donde se divide el flujo. Entonces ahí ya no sería en serie. Para que entonces me lo entienda, un circuito en serie es que el flujo sea el mismo en toda o parte de ella, porque podemos ver que hay unas ramas. Entonces acá un circuito en serie nosotros lo podemos identificar, por ejemplo, con una fuente generadora, que es una fuente de corriente alterna continua. Me da la fuente generadora. Sabemos que algo va a generar y podemos conectar varios dispositivos. En este caso, por ejemplo, un dispositivo que tenga una resistencia total R⁻ₛ otro dispositivo que tenga una resistencia R⁻², y otro dispositivo, que estoy colocando 3 dispositivos, justamente que tenga una resistencia R⁻3. Puedes ver entonces de que aquí estos elementos o estos circuitos que son, ¿verdad?, tan interconectados, están en serie. ¿Por qué están en serie? Porque tienen la misma corriente. La corriente que a través, ¿verdad?, la corriente que atraviesa dicho dispositivo es la misma. No hay otro camino. No hay otro camino. Por lo tanto, podemos decir que estos circuitos están en serie. Y es lo que pasa con los foquitos de Navidad. En los foquitos de Navidad están en serie. Por lo menos varias líneas, ¿verdad? Sabemos que los foquitos son de 100, pero hay 2 líneas o 3 líneas, pero una línea de ellas también está en serie. Otra serie, hay varias series, pero un foquito de Navidad, al momento de tener en cuenta, si se te daña o se te quema uno de ellos, los otros no encienden, ¿verdad? De que sí, ya que nos viene la Navidad, entonces tenemos que visualizar cuál es el que está dañado y cuál es el que está dañado, ¿verdad? Que es una tarea ardua porque no sabemos cuál es el que está, tenemos que probarlos todos, los 100, si en esa serie hay 100 foquitos. Eso es en serie, o sea que interrumpimos el flujo. Cuando uno se daña, interrumpimos el flujo. Esos son circuitos en serie. Significa que cuando nosotros visualizamos que un circuito está en serie, también podemos tener que el voltaje de la fuente generadora debe ser el mismo voltaje de la suma de estos dispositivos, más o menos. Mira. El voltaje de la fuente generadora debe ser igual al voltaje que tengamos de cada uno de los dispositivos en este elementos
pasivos que absorben energía. Entonces, puedes ver, estamos colocando más, menos, la corriente está entrando por la terminal positiva. Y si entra por la terminal positiva, sabemos que estos elementos están absorbiendo energía, ¿verdad? Así lo hemos determinado, más, menos. Muy bien, creo que me lo entiendes. Más, menos, más, menos, más, menos. Esa es la polarización. Ahora, ¿te acuerdas lo que nosotros manejamos en el caso de las baterías? Cuando colocamos en las baterías más, menos, ¿qué hacemos con el voltaje? ¿Se suma o se resta? Les pregunto, no sé si estamos o ya están cenando. Sí. Ah, ya está cenando. No, o sea, de lo que usted dijo. Muy bien. ¿Se acuerdan? Muy bien. Lo voy a sacar siempre a relucir acá. Mira, entonces, para que los demás compañeros sabemos de que si me escuchan, ven, se nos va a quedar un poco más. Entonces, acá nosotros sabemos de que cuando conectamos una batería que está polarizada, sabemos de que este es más menos, en la parte que sobresale es positivo. La parte que está acá, la parte inferior, es la parte negativa. Entonces, sabemos que estas baterías de 9 voltios, prácticamente ambas son de 9 voltios. Podemos ver de que ambas son de 9 voltios. Ahora, yo quiero sumar voltajes, que sea 18. Entonces, colocamos menos con más, y menos con más, con la misma polarización. Menos más. Y sabemos que ahí, cuando lo colocas de esa forma, sumamos voltaje, 18 voltios. Si lo colocamos con signo contrario, no significa que esté malo, pero prácticamente está restando la parte de tu voltaje. Entonces lo colocamos, mira, en sentido opuesto. Entonces estás colocando las dos baterías, menos más menos. Entonces, porque ambas son de 9 voltios, 9 voltios menos 9 voltios te da 0 voltios. Bueno, creo que me entendieron la dinámica acá. Ahora, ¿qué observas acá entonces? Que el voltaje de la fuente debe ser igual al voltaje de la suma de tus dispositivos como voltaje. Significa que aquí puedo colocar el voltaje del aparato eléctrico 1, que es de la resistencia R1. Lo estoy representando así, V1, más el voltaje del aparato 2, que es del aparato resistivo 2, más V2, más el voltaje de la resistencia 3, que es del aparato eléctrico. Significa que la suma de tus voltajes, de tus elementos que están en serie, debe ser igual al voltaje de tu fuente. No hay otra opción. La suma de los voltajes, eso es en serie. Ahora, ¿por qué te digo en serie? También porque partiendo de la ley de Ohm, mira qué importante, partiendo de la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a resistencia por corriente eléctrica. Esta es la famosa ley de Ohm. Significa que si el voltaje de la fuente debe ser igual a la suma de los dos voltajes de tus dispositivos que están absorbiendo energía, podemos utilizar la famosa ley de Ohm y en vez de colocar voltaje de V1, puedo colocar la resistencia R1 multiplicada por la corriente I1. Ese sería nuestro voltaje V1, más el voltaje de V2 tendría que ser igual a la resistencia de ese aparato eléctrico 2 multiplicada por la corriente que está pasando por ese aparato eléctrico, más V3. Pero V3, utilizando la ley de Ohm, me indica que es igual a la resistencia de ese aparato eléctrico 3 multiplicada por la corriente I3. Pero ¿qué observas acá? Que la corriente I1 es igual a I2 y la corriente I2 es igual a I3. Es la misma corriente porque están en serie. Significa que cuando un circuito está en serie, la corriente es igual, pero no necesariamente los voltajes. O sea, de que la corriente I1 es igual a la corriente I2 y la corriente I2 es igual a la corriente I3 y la corriente I3 es igual a la corriente que le llamé I en este circuito. Significa entonces que volviendo a este circuito,
el voltaje de la fuente lo puedo colocar entonces como la resistencia R sub 1 multiplicado por I, porque la misma corriente, más R sub 2 multiplicado por I, más R sub 3 multiplicado por I. Y I es la corriente igual en todos tus elementos. Por lo tanto, aquí puedo extraerla como factor común. Significa entonces que el voltaje de la fuente va a ser igual a sacar factor común I. Podemos extraerlo como factor común I. Y nos queda lo siguiente. I multiplicada por R sub 1 más R sub 2 más R sub 3. Mira qué interesante. Concluimos que cuando los elementos están en serie, significa que la corriente es igual, pero el voltaje no necesariamente. Pero la suma de esos voltajes, de esos elementos que están en serie, no te pueden dar ni más ni menos del voltaje de tu fuente generadora. Y que además de eso podemos concluir que nosotros podemos sumar las resistencias, dejar una sola resistencia, el circuito, y después multiplicarla por la corriente y puedo encontrar el voltaje total de mi fuente. Bueno, creo que más o menos me lo entiende. Ya empieza a caer la tormenta de nuevo, pero esto me lo van a averiguar ustedes en serie en paralelo. Entonces, ¿qué significa? Significa que el circuito que nosotros tenemos acá en serie, para hacer algunos cálculos un poco más precisos, para saber cuánto es la corriente que pasa a través de todos esos elementos, podemos reducir el circuito en una sola resistencia. O sea, de que ese es nuestro objetivo. Más adelante, para hacer algunos cálculos, nosotros podemos reducir nuestro circuito en una sola resistencia. Entonces, quito las resistencias individuales de todos mis aparatos eléctricos que estaban en serie y me dice que si están en serie, podemos sumar los voltajes, más o menos, teniendo en cuenta la polarización, y podemos dejar una sola resistencia. Y esa resistencia le llamamos resistencia equivalente total. Y la resistencia equivalente total solo es la suma de tus resistencias. Por lo tanto, entonces, el voltaje de la fuente es igual a la corriente que pasa a través de ese circuito multiplicada por la resistencia equivalente total, que es la suma de tus resistencias. Ahora, observa aquí. Significa que el objetivo es muy importante en nuestro diseño, que nosotros podemos sumar la resistencia, encontrar la resistencia equivalente total y podemos nosotros determinar cuánto es la corriente que está circulando a través de esos dispositivos. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando la ley de Ohm. ¿A qué es igual corriente? Si tienes la fuente y tienes la resistencia equivalente total, un simple despeje. El voltaje de la fuente debe ser el mismo voltaje de la resistencia equivalente total. Repito, el voltaje de la fuente debe tener el mismo voltaje de la resistencia equivalente total. Por lo tanto, entonces, puedes verlo que es lo mismo, ¿verdad? Partiendo del circuito, podemos despejar la corriente y la corriente es igual al voltaje de la fuente dividido entre la resistencia total. Por lo tanto, nosotros tenemos el voltaje de la fuente, tenemos la resistencia equivalente total, puedo saber cuánto es la corriente que me está consumiendo o que está utilizando todos los tres aparatos eléctricos, que debe ser la misma, pero no necesariamente el voltaje, porque la resistencia va a ser diferente cada aparato eléctrico que estoy conectando en serie. Y esa es la corriente que puedo encontrar que está consumiendo todos estos aparatos eléctricos. No sé si me entendieron o tienen alguna duda en particular. Ahora, si no me lo entiende de esta forma, te lo explico de otra para que ustedes queden satisfechos. Mira, por lo general, en los foquitos de Navidad,
no necesitas un transformador. ¿Por qué? Porque el foquito de Navidad tiene el foquito, pues el fabricante tiene el foquito tiene las mismas resistencias. El foquito de Navidad presenta la misma resistencia en todos los foquitos, ¿verdad? Es el mismo, porque el mismo diseñador, hay unas pequeñas fluctuaciones, pero la resistencia de él es la misma, porque el diseño del foquito es el mismo. Si tú tienes 100 foquitos y lo conectas a una fuente de 120 voltios, ¿cuánto es el voltaje de cada foquito? Pregunta. Repito. Si tú tienes 100 foquitos y lo conectas en serie y lo conectas a un voltaje de 120 voltios, ¿cuánto es el voltaje de cada foquito? 120. ¿Perdón? 120. 120 es el voltaje de tu fuente. ¿Cuánto? 1.2 por cada foquito. Excelente, 1.2 por cada foquito. Por eso tú no necesitas un transformador. Mira qué interesante la vida. O sea, tú dices, no necesito un transformador. Tú conectas solo los foquitos. O sea que tú puedes hacer, si conectas, dígame, Johan. Lo que estaba viendo es que, bueno, no sé, ¿verdad? Pero por algo se hace. Estaba viendo que, por ejemplo, para los que van a, por ejemplo, los focos y todo eso, generalmente el circuito es en serie, ¿verdad? Pero cuando son, por ejemplo, celdas o así, por ejemplo, las baterías que se utilizan para, las baterías externas que son para cargar los celulares, uno las desarma y mira que son como unas 5 pilas largas y el circuito es en paralelo. Está más y menos, ¿va? Entonces, ¿será que para acumular energía es mejor un circuito en paralelo? Ahora, aquí vamos, mira, entonces, esa curiosidad, Johan, aquí la vamos a ver. Mira, primero, entonces, vamos a ir aquí en este nuevo. Los foquitos de Navidad, entonces, ya te voy a explicar lo que me estás haciendo referencia. Los foquitos de Navidad, entonces, no necesitas un transformador. Cuando digo un transformador, cuando tú conectas el celular, necesitas un transformador. Reduces el voltaje de 120 voltios a un voltaje de corriente directa para que tu cargador haga el trabajo. ¿Sí? Entonces, no conectas 120 voltios a tu... No, te lo transforma, te lo reduce. Cuando nosotros conectamos la computadora, lo conectamos a un voltaje de 120 voltios y el voltaje te lo reduce a 18 voltios. La computadora te está trabajando a 18 voltios, no a 120, pero trabaja no con corriente alterna, trabaja con corriente directa. Las baterías son corriente directa. El transformador, entonces lo que te hace es te reduce el voltaje y te transforma la corriente alterna de nuestro proveedor, que es la N, a corriente directa a 18 voltios aproximadamente. Tú tienes que ver la placa de tu computadora y visualiza cuánto es el amperaje y te sale puntitos y líneas. Es una fuente de corriente directa. Lo mismo cuando nosotros conectamos para cargar nuestro teléfono. Hay un transformador y tú visualizas el amperaje y el voltaje, te lo reduce, pero de corriente alterna a corriente directa. Listo, acá. Ahora, en la parte de los foquitos de Navidad, ¿qué hacemos? No necesitas un transformador, como te lo indiqué. Coloca 100 foquitos y esos foquitos están en serie. Es el mismo fabricante, tiene la misma resistencia y en esos foquitos va a pasar la misma corriente eléctrica. Está en serie. Y si nosotros conectamos 100 foquitos a un voltaje de 120 voltios, es corriente alterna. Les pregunté cuánto es el voltaje de cada foquito. ¿Sí? Entonces me dijo el compañero 1.2 voltios. Mira qué interesante, 1.2 voltios. No necesito usar o utilizar un transformador para reducir el voltaje, sino que se colocaron en serie y porque son 100 foquitos me dividió el voltaje en 100 partes iguales.
1.2. O sea que si nosotros tenemos 1.2 por 100, son los 120 voltios. Están en serie. Si un foquito se te daña, no pasa el flujo, se te apagan todos los demás. No pasa el flujo. ¿Me entiendes? Ahora, en las instalaciones eléctricas, que es lo que me estabas diciendo tú, algo así, las instalaciones eléctricas no se conectan en serie, porque si un foco de tu casa se te apaga todo, quedamos a oscuras, se colocan en paralelo. Y el voltaje de cada foco es de 120 voltios. El foco de 120 voltios. Cada foco de tu casa es un voltaje de 120 voltios. Y entonces eso es lo que ustedes me van a investigar. Cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo, pero no la corriente. Cuando están en serie, la corriente va a ser igual, pero no necesariamente el voltaje. Pero en este caso, ingeniero, de los foquitos de Navidad. Muy bien, muy bien, Osvaldo, en los foquitos de Navidad, correcto, el voltaje es el mismo y la corriente. Por eso digo, escuchen la parte de la definición. Cuando están en serie, la corriente es igual. Aquí te estoy dando imperiosamente que la corriente va a ser igual. Pero dije, no necesariamente, o sea que le dejo ahí. Puede ser que el voltaje puede ser igual, partiendo de que la característica del diseñador tenga el mismo foquito, el mismo fabricante, tenga la misma resistencia. Entonces sí, ahí va a ser el mismo voltaje y la misma corriente. Pero la definición en serie es que la corriente es igual, pero no necesariamente el voltaje. Ahí te lo digo, no necesariamente. Puede ser igual. En este caso, los foquitos de Navidad sí, es una excepción donde la corriente y el voltaje es el mismo. Bueno, me quedo acá, creo que me entendieron, en paralelo es el mismo voltaje, pero no la corriente. Me averiguan esto y lo discutimos en la próxima clase, en serie y en paralelo. ¿Listo? Listo, ingeniero, buenas noches. Listo, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.